Estimados estudiantes, muy buenas noches. Espero que se encuentren pues en este momento descansando. Yo pensando en la responsabilidad que tenemos con el estudio de la filosofía, especialmente de la filosofía moderna, que es la que forma las bases para luego pensar el pensamiento contemporáneo, tengo el gusto de presentarles este mapa conceptual que fue elaborado por José Miller Martínez Valenzuela en Bogotá el 8 del mes 4 del 2011, pero que nos presenta una aproximación a lo que podemos estudiar en la filosofía moderna. Bueno, la historia de la filosofía está dividida en cuatro etapas, se divide por metodología o de una manera didáctica en cuatro etapas. Que la primera es la filosofía antigua, la filosofía, luego le sigue la filosofía medieval, luego la filosofía moderna, que es la que vamos a ver ahora, y finalmente la filosofía contemporánea. Cada una de estas etapas de la filosofía hace aproximaciones al mundo, al hombre y a Dios, a esa tríada filosófica. Eh, y pues la antigua parte de despedirse del mito y entrar al logos, como ustedes lo vieron ya en grado décimo. Es ese paso del mito al logos. Y luego el estudio del ser y el estudio del hombre como un ser político, como un ser científico, como un ser real, como un ser ideal. Bueno, y ya vimos ahí en Platón, en Sócrates, en Platón y Aristóteles, los clásicos, vimos la concepción del hombre, de la polis y del mundo. Es una cosmovisión maravillosa que vimos con los clásicos. Luego se prosigue con el filósofos de la Edad Media, donde el tema central es la fe y la razón. La Edad Moderna se va a caracterizar por el hombre y su pensamiento. El hombre es un ser pensante, un ser que se pone de presente por su pensamiento, y la filosofía contemporánea es una filosofía que sigue pensando al hombre, pero ya como un ser social, como un ser que se puede pensar a sí mismo dentro de su identidad y su diferencia. Bueno, estos son solamente palabras para iniciar con el pensamiento filosófico. La filosofía sigue con estas preguntas profundas, con el asombro, con el diálogo, la mayéutica de Sócrates, con la dialéctica de Platón y hasta Hegel, y con ese método escolástico. Pero curiosamente, la filosofía moderna cambia, en la filosofía moderna cambia, y eso es lo que vamos a ver en esta ocasión. Entonces vamos a aproximar un poco el mapa aquí y lo miramos. Este mapa fue hecho con la inspiración del libro Historia de la Filosofía del señor Emilio López de Ipiña. Este librito es una obra seria, sencilla, de la historia de la filosofía, y pues lo venden acá en la editorial El Búho. También en las Panamericanas hay veces que se encuentra, aunque está como en vías de extinción también este librito. Bueno, la filosofía moderna, según López de Ipiña y varios autores que podemos leer, correlacionar,
Se divide en dos escuelas, la escuela racionalista y la escuela empirista. Pero antes de pensar en estas escuelas de fondo, tenemos que ubicar la filosofía moderna en esa etapa de transición donde hemos experimentado las ideas del Renacimiento europeo, una nueva forma de concebir al hombre, una forma de entrar del teocentrismo, donde Dios era la fuente de todo conocimiento y de poder, para pasar a ver al hombre con un antropocentrismo como el responsable de su destino. Esto hay diferentes autores, cada uno de los autores va a tener su punto de vista. Algunos van a decir que la Edad Media fue una edad oscura donde la ciencia se ocultó y que surgió el pensamiento moderno, propiamente finales del siglo XV, comienzo del siglo X, todo el siglo XVI, siglo XVII. Todos estos 3 siglos van a ser siglos de descubrimiento. Por un lado está el descubrimiento de América, 1492, con Cristóbal Colón. Esto le cambia el pensamiento a los europeos, porque Europa ya no es como ellos la pensaban, sino que es diferente. La misma geografía, hay que pensarla de otra manera. Es como si hoy viniesen personas de otro planeta, nos estaríamos obligados a pensar de otra manera, ¿no? Por otro lado, cae el Imperio Romano de Oriente. Surgen ideas en Florencia, Italia. Emergen obras como la Divina Comedia, como el Quijote de la Mancha, donde está la razón y la experiencia ahí. O sea, esto de las reflexiones del Quijote las vemos después con Ortega y Gasset. Pero bueno, vamos a ubicarnos acá. Entonces los invito a que leamos aquí Filosofía Moderna. Se divide en racionalistas y empiristas. Ya vimos que tiene un trasfondo donde se inspiran estos filósofos. Dentro de los racionalistas encontramos a Renato Descartes o René Descartes, a Wilhelm Leibniz, a Baruch Spinoza y a Nicolás de Malebranche. Esto es importante reconocer a estos autores, y pues los invito a buscar sus biografías, a mirar los motivos que los llevaron a pensar de esta manera. Esto lo vamos a hacer ya en el estudio que vamos a realizar en el aula. Y encontramos dentro de los empiristas a Francisco Bacon, a John Locke, a Thomas Hobbes y a George Berkeley y David Hume. Aquí se nos quedaba David Hume. Bueno, en este orden de ideas, el pensamiento del pensamiento de Descartes retomamos algunos elementos. Este es un filósofo y cada filósofo es muy extenso, entonces no vamos a tomar sino algunos elementos que retomamos también de la lectura del libro de López de Ipiña, como ya lo dijimos anteriormente. Entonces, Descartes piensa que hay 3 sustancias, aquí dice pero es 3 sustancias. La sustancia extensa, que es como el mundo,
la sustancia pensante, que es el yo pensante, y la sustancia infinita, que es Dios. Pero todo está centrado en la sustancia pensante. De él tomamos una frase que dice cogitus ergo sum, es decir, pienso, luego existo. Cogitus ergo sum. Entonces la res extensa o la cosa extensa es todo cuanto existe en el mundo material. La res cogitans o la cosa pensante somos los seres humanos que nos reconocemos como pensantes, como personas que dudamos, y la res infinitas, que es Dios. O sea, este autor no niega a Dios. Este autor, él dice, si yo me hubiese creado, yo sería Dios. Pero pues hubo alguien que me creó, pues ese debe ser Dios. Bueno, él como estudiante, exalumno jesuita, va a estar influenciado por las ideas del cristianismo. El método que él propone, aunque él es muy respetuoso del método que cada uno puede seguir para alcanzar el conocimiento, pero él propone y expone su método, que es la duda. Esta duda creo que la toma de San Agustín. Es necesario que nos preguntemos, que veamos de dónde tomó él la idea de la duda. Dudo de todo menos de que estoy dudando. Porque la duda es la que lo lleva a él a reconocerse como un yo que piensa, como un pienso y luego existo. O sea, para existir debe haber una condición, debe pensar. Por lo tanto, si no se piensa, pues no se existe. Sería posible decir eso. La duda lo lleva a él a reconocer su existencia. Y la existencia de la res extensa y la resistencia de la res divina. Seguido a este autor, Godolfredo Wilhelm Leibniz, o Leibniz, algunos dicen Leibniz. Tocaría revisar, queridos estudiantes, revisen también cómo se pronuncia este autor. Es alemán. Revisen también, digamos, su niñez, su vínculo con la filosofía, porque ninguno de estos filósofos se hace solo. Lo mismo que Descartes también. Descartes tuvo una forma de entrar a la filosofía. Este autor es un autor matemático. A él se le atribuye el cálculo infinitesimal, es decir, que puede calcular las cosas hacia el infinito, tanto macro como micro. Y dentro de su filosofía nos propone un dinamismo pluralista. En este autor es necesario profundizar un poco en las mónadas. O sea, nos presentan las mónadas, son unas unidades preestablecidas. Estos filósofos son predeterministas. Estas sustancias preestablecidas son las causas de la existencia de todas las cosas y todos los seres, porque de esas mónadas, que son como relojitos cerrados, están hechas todas las cosas. Y la mayor de esas mónadas es Dios. Vuelve a aparecer aquí la idea de Dios en este autor. Por su parte, el filósofo judío Benito Baruch Spinoza presenta un panteísmo. Para él hay una sola sustancia, Dios. Esto también tiene sus críticas, como yo les había dicho en las clases presenciales. Para algunos autores, Benito Baruch Spinoza no es un panteísta.
sino que es un monista, porque piensa en una sola sustancia. No obstante, cuando él afirma que todo es Dios, desde ese punto de vista es posible pensarlo como panteísta. Esto es necesario que lo sometamos a debate para mirar si el autor es panteísta o es monista. La única sustancia que existe y de la cual están hechas todas las cosas es Dios. Dios se divide en pensamiento y se divide en extensión. Los seres son modificaciones de Dios. Este autor nos lleva a otro mundo a pensar incluso en esta existencia de Dios como la totalidad. Entonces la materia sería Dios también. La mater, la madre. Bueno, una de sus anécdotas es que este pensamiento le causó que lo expulsaran de la sinagoga, ¿no? Y que tuviera que irse para otro país. Nicolás de Malebranche, él nos presenta un ontologismo. Según este autor y la lectura que ha hecho nuestro escritor López de Ipiña, ¿eso de qué año estamos hablando? Este es del 2016, pero una reimpresión, porque este libro fue escrito en 1987, este libro que estamos leyendo acá. Y según él, en el ontologismo lo primero que el hombre conoce es a Dios, y todas las cosas son ocasiones. Todos los seres son no son causas eficientes, sino meras ocasiones para el actuar de Dios. Bueno, esto está bañado por pensamientos teológicos, como pueden ver, queridos estudiantes. Aquí nos imaginaríamos otro color, ¿no? Para poder entender un poco más esto. Ahora pasemos a los empiristas. Vamos a leer de arriba hacia abajo. Los empiristas, el primer representante que tomamos acá es a Francisco Bacon. Para él la verdad no se deriva de la autoridad. O sea, el rey puede ser rey, pero él no tiene la verdad. Porque el conocimiento es fruto de la experiencia. O sea, ya en este autor se aleja de los racionalistas. Ya las ideas innatas, él las rechaza. Para él las ideas innatas, eso sería mitológico, creo, a mi manera de pensar. Eso sería mito. El conocimiento es fruto de la experiencia. ¿Y ustedes qué piensan, queridos estudiantes? ¿Dónde se origina el conocimiento? ¿En la razón o en la experiencia? Yo les invito a que escriban su opinión. ¿Dónde se origina el conocimiento? Ahora, lo epistémico, el conocimiento, ¿qué es? ¿Qué es el conocimiento? O sea, porque aquí estamos frente a un problema grande, ¿no? El problema del epistemológico. Vamos a hablar del conocimiento. En esta parte de acá habíamos hablado de Dios y todo, pero ustedes saben, queridos estudiantes, que los racionalistas, ellos pensaban que el conocimiento se derivaba era de las ideas a priori. O sea, antes de la experiencia ya habían unas ideas, y esas ideas también pues tenían una estructura matemática. En este sentido, pasemos a seguir hablando de los empiristas en la persona de John Locke. Para él, dentro de sus ideas, tenemos que las ideas son meras representaciones sensibles. Es decir, la experiencia me proporciona un conocimiento.
Y ese conocimiento yo lo represento en ideas. Pero las ideas inician, el conocimiento se inicia en los sentidos y allí concluye. Esto es importante tener en cuenta esto. ¿Ustedes qué piensan? Vuelvo a hacer la misma pregunta que estaba haciendo antes. ¿Las ideas verdaderamente son representaciones de ese conocimiento? Pero esas representaciones son representaciones también y son representaciones imperfectas, ¿no? Las ideas, prosigue John Locke, las ideas que se adquieren con un solo sentido son cualidades primarias. Es decir, como los colores, los olores. Si solamente lo percibo con mis ojos, pues son colores, son representaciones primarias. Y si solamente los percibo, digamos, con el oído, son sonidos, agudo, grave, también son representaciones primarias. O si los percibo con el tacto, ¿sí? También serían representaciones primarias. Como pueden ver, los estudiantes que van a hacer estudios de psicología, estos autores ya empiezan a dar unas bases que más adelante se van a desarrollar en los estudios de la psicología, ¿no? Por otro lado, Thomas Hobbes, para Thomas Hobbes las sustancias no tienen consistencias, es decir, el mundo real son los seres materiales. Y él niega toda posibilidad del espíritu. Él niega el espíritu al afirmar los seres racionales. No en la misma forma que Aristóteles. Hay que hacer la aclaración de esto, porque si viajamos en la historia a los clásicos, Aristóteles concibe el ser con sus 10 categorías y lo define, pero lo define de otra manera. Este señor se sigue acercando a los seres reales como sustancias, pero niega al espíritu. Seguido a este autor, el señor David Hume, en efecto de su pensamiento, niega la existencia de toda sustancia, tanto espiritual como material. Sí, mira, hagamos la comparación. Thomas Hobbes niega la existencia de la sustancia espiritual, pero este otro va más lejos, niega la sustancia, la existencia de toda clase de sustancia. O sea, él se aparta de las ideas substancialistas, ¿no? Del sustancialismo, de esta propuesta de Descartes también por acá con el racionalismo, pero él la va a negar y llega a un escepticismo científico y metafísico. Para este señor David Hume, el hombre, o dentro de las ideas de la antropología, el hombre es un conjunto de sensaciones renovadas continuamente. Y como están siendo renovadas continuamente, pues no existen, porque están en continuo cambio. Podríamos evocar por allá el espíritu el pensamiento, no el espíritu, el pensamiento de Heráclito, el presocrático. Aunque en Heráclito ese devenir funciona de otra manera. Continuamos haciendo la aclaración, no hay que confundir un filósofo con otro. Pero pues él también hablaba del continuo cambio. Entonces, ese continuo cambio, esa continua transformación lleva a David Hume a un escepticismo científico y metafísico.
Por su parte, y ya para finalizar, Jorge Berkeley, este es un obispo anglicano, de eso no dijimos la historia, pero bueno, queda como una tarea para el próximo video, retomar la historia de todos estos filósofos. George Berkeley nos presenta la filosofía de la percepción. Ser es ser percibido. O sea, este libro existe porque yo lo estoy percibiendo, lo estoy tocando. ¿Sí? Estos marcadores existen porque yo los estoy viendo. Pero si no los estuviera percibiendo, si no los estuviera viendo, no existirían. No existirían. En efecto, de su pensamiento se busca evitar el escepticismo y termina negando las sustancias materiales. ¿Por qué las termina negando? Porque solamente termina aceptando las percepciones. O sea, la existencia se define por la percepción. Bueno, en esto es necesario, como les digo, que cada uno de los estudiantes profundice a ver qué es lo que quiere decir cada autor con estas afirmaciones. Ahora bien, el racionalismo, visto anteriormente, y el empirismo se fusionan en el criticismo. Esto es bien interesante, queridos estudiantes, queridas estudiantes. El criticismo kantiano, Emmanuel Kant, que lo vamos a ver próximamente. Para Emmanuel Kant, los empiristas y los racionalistas deben fusionarse, deben unirse. Él toma de los empiristas la validez de la experiencia y de los racionalistas la importancia de la construcción racional y pues los fusiona, argumentando que uno sin el otro aparece incompleto. Es decir, el racionalismo es incompleto sin el empirismo y el empirismo viene a ser incompleto sin el racionalismo y crea una filosofía en torno a la verdad pensada y representada en juicios analíticos y sintéticos a priori. Los filósofos racionalistas nos van a aportar pues ideas a priori, es decir, antes de la experiencia, y los filósofos empiristas ideas a posteriori, es decir, después de la experiencia. Pero Kant le va a dar validez a las dos y las va a fusionar para que el pensamiento aparezca sólido, completo. Queridos estudiantes, yo los invito a que observen el mapa, cierren los ojos, recuerden conceptos de estos filósofos y traten de relacionarlos con su vida personal. ¿En qué momentos somos racionalistas? Ya sería una pregunta, ¿no? ¿En qué momentos somos racionalistas? ¿En qué momento somos verdaderamente empiristas? Ahora, pensar en el empirismo y en el racionalismo, ¿eso para qué me sirve en la vida? ¿Será que esto es aplicable a la educación? ¿Cómo sería mi colegio o mi universidad si los profesores y los directivos fueran solamente racionalistas? ¿Qué clase de libros tendríamos que leer si fuéramos totalmente racionalistas? Ahora bien, si somos empiristas y si nos basamos en la experiencia, ¿cómo sería nuestro colegio?
¿Será que los empiristas van más por el lado de la técnica, de la ciencia y de las prácticas? ¿Y los racionalistas van más por el lado de la literatura, del pensamiento y de las creencias? ¿Será que los racionalistas van más por el lado de la metafísica y los empiristas más por el lado de la materia, del aquí y el ahora? Pero si estos van a partir de la materia, del aquí y el ahora, ¿por qué caen en el escepticismo radical? ¿Por qué han caído en el escepticismo radical como en el caso de David Hume? ¿Será que cuando hablamos de analíticos y continentales, de esta obra famosa, creo que de una autora italiana, aún estamos hablando de empiristas y racionalistas? ¿O eso cambia? Queridos amigos, soy José Miller Martínez Valenzuela, un estudioso de la filosofía. Cada día aprendo más y quedo también con diferentes dudas. Estudié filosofía y letras, especialización en filosofía y también maestría en filosofía contemporánea. Y estoy terminando doctorado en educación. No obstante, cada vez vuelvo a la frase de Sócrates. Solo sabemos que no sabemos, porque cada autor que ponemos de presente es un universo. Cada vez el ser humano, como ese ser misterioso, como ese ser del asombro, de la pregunta, como ese ser de la dialéctica, pero en este caso, como ese ser de la duda metódica, del pensamiento racional y de la experimentación, el ser humano cada día se sumerge en el misterio que se le pone de presente en cada acontecer. Hasta pronto, amigos. Espero que estas ideas les dejen alguna motivación para escribir sus obras inéditas.